Pues ustedes saben que se acerca la Navidad. Christmas is coming. Is there anybody here who likes Christmas? Raise your hand if you like Christmas. ¿Te gusta la Navidad? A mí también, me encanta. Desde que era niño me ha encantado la Navidad y me encanta cuando ponemos los árboles en la iglesia. Y este año hay 6 y los pusieron tempranos porque sabiendo que no habría muchos voluntarios estos 2 fines de semana, y para mí eso está bien porque me encanta la Navidad, la preparación para nuestros servicios de Nochebuena, celebrar el nacimiento de Cristo. Yo diría que la Navidad ha tenido un impacto en mi vida y sigue teniendo un impacto. Pero imagínate cuánto impacto tuvo la Navidad en María. La primera Navidad, por supuesto. Empezó con la visita del ángel Gabriel a María para decirle que ella sería la madre virgen del Salvador del mundo. Siguió con su visita a Elizabeth, su parienta, embarazada con Juan el Bautista. Luego el viaje a Belén para registrarse para el censo, el nacimiento de Jesús, la llegada de los pastores, más tarde la llegada de los magos. Todo eso tuvo un impacto en María y en José también. Y el evangelista Lucas nos dice en su evangelio, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Entonces, María pensaba mucho en estas cosas, en estos eventos que ella experimentó, que eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento hechas acerca de Jesús. Una nueva perspectiva que ella y José adquirieron que no tuvieron la mayoría de las personas de su época. Y estoy casi seguro que compartieron esta nueva perspectiva con sus otros hijos, porque después de Jesús, María y José tuvieron otros hijos, 4 hijos que se mencionan en los evangelios. ¿Alguien sabe cómo se llamaban? Santiago, alguien dijo Santiago. José, tiene sentido, José el padre. Entonces, Judas, no el Judas que traicionó a Jesús. ¿Okay? Hay más de un Juan en el mundo, había más de un Judas en Israel. Y Simón. Entonces, Santiago, José, Judas y Simón. Y seguramente compartieron sus experiencias con los otros hijos, ¿verdad? Pero Juan, el apóstol, nos dice algo triste sobre ellos. Él dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es la verdad, los hermanos de Jesús, esos 4 hermanos, no creyeron en Jesús como Mesías. No fue hasta la muerte y resurrección de Jesús que empezaron a creer. Cuando vieron a su hermano crucificado, ahora vivo, aparentemente empezaron entonces a creer que él era el Mesías. Y cuando se hicieron creyentes, cuando llegaron a la fe, adquirieron esa nueva perspectiva sobre Dios, sobre su plan para la humanidad. Y también 2 de ellos se convirtieron en líderes, o por lo menos 2 de ellos, en la iglesia primitiva, Santiago y Judas. Y cada uno, Santiago y Judas, escribió una carta que ahora se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia. La carta de Santiago y la carta de Judas. Ahora vamos a enfocarnos en la carta que escribió Judas, que es muy corta, tiene un solo capítulo. Así que cuando lee una cita de Judas, dice como Judas versículo 3, no dice Judas capítulo 1 versículo 3 porque es un solo capítulo, solo tiene 461 palabras. Pero en esta pequeña carta que escribió Judas, el hermano de Jesús, vemos esa nueva perspectiva que él había adquirido por medio del Espíritu Santo. Es una perspectiva que él quiere que nosotros, que los lectores de la carta, que nosotros también tengamos. Cuando meditamos cada año el nacimiento de Jesús, su primera venida, es natural pensar también en su segunda venida. Y en las lecturas para hoy
Vimos información sobre la segunda venida de Jesús. Él viene de nuevo, en las nubes. El que se bajó a Belén en humildad vendrá de nuevo del cielo para resucitar a los muertos, para juzgar a los vivos y a los muertos, para destruir este mundo y crear uno nuevo en el que vivirán para siempre los que creen en Él. Y Él quiere que nos mantengamos despiertos. Jesús mismo dijo esto, dijo, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor. Podría suceder en cualquier momento. No quiere que llegue, va a ser una sorpresa, pero no quiere que nos sorprenda de una manera espiritual, porque hay uno que quisiera que cuando Jesús venga, nosotros no estemos preparados. ¿Quién será? El diablo. Él quiere que Jesús llegue cuando nosotros no tengamos ninguna fe en nuestros corazones. Quisiera que perdiéramos nuestra fe y fuéramos condenados en el juicio. Por eso Jesús nos dice que nos mantengamos despiertos. O sea, con los ojos puestos en los cielos, esperando su venida, pero no solamente con ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Mantenernos alerta, despiertos espiritualmente, para que no nos durmamos, para que no estemos no preparados para ese día. Entonces, Él nos dice, vive como si vivieras para siempre, vive sabiendo y teniendo confianza de que la vida eterna te espera, pero también vive con los ojos puestos en los cielos. Y es lo que queremos meditar hoy. Vamos a leer el versículo 3 de la carta de Judas para entender por qué escribió esta carta. Siempre hay que entender la razón. Él dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos a los santos. Parece que Judas hubiera preferido simplemente enseñarles a estas personas más sobre el mensaje de salvación que habían ya recibido. Enseñarles más sobre la palabra de Dios para que se hiciera más profunda su fe. Pero dice, no voy a hacer eso porque hay una necesidad urgente. Tenía que advertirles contra unos falsos maestros que habían infiltrado en la iglesia y contra las mentiras que ellos enseñaban. Porque esas mentiras podrían destruir su fe en Jesús. Dijo, esto es muy urgente. Hoy en día hay muchas personas escépticas, o sea, tienen escepticismo sobre el cristianismo, por ejemplo, a veces, debido a que hay muchas divisiones dentro del cristianismo. ¿Cuántas denominaciones hay? Muchísimas, ¿verdad? Dicen, esa es razón para no creer lo que dice el cristianismo. Porque si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo puede ser una religión correcta? Y es cierto que hay muchas divisiones y es triste, pero si estudiamos las cartas de los apóstoles, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, vemos que inmediatamente Satanás empezó a dividir a la iglesia. Él empezó a sembrar enseñanzas falsas. Falsos maestros surgieron casi inmediatamente contradiciendo las palabras de los apóstoles, que se habían sentado a los pies de Jesús por 3 años, hombres inspirados por el Espíritu, y se atrevieron a decirles que no tenían razón. No es sorprendente, porque Satanás obra y quiere destruir la obra de Jesús. No puede deshacer lo que Jesús hizo. Aprendimos el domingo pasado que Jesús se sacrificó ¿cuántas veces? Una sola vez, por todos. Ese sacrificio no se necesita repetir, no puede repetirse, ya está hecho. Entonces, Satanás no puede anular lo que hizo Jesús. No puede deshacer lo que hizo Jesús, pero sí puede tergiversar el mensaje, distorsionarlo,
para que no diga la verdad sobre Jesús, puede impedir que la gente reciba personalmente lo que Jesús hizo por ellos. Es su deseo. Y no perdió ningún tiempo en hacer eso después de la resurrección de Jesús. Cuando los apóstoles salieron a predicar el mensaje, Él estaba detrás de ellos para tratar de tergiversar su mensaje. Entonces, para estos cristianos a los que escribió Judas, había una sola opción. Si había un falso maestro que no quería arrepentirse y dejar de enseñar mentiras, ¿qué tenían que hacer ellos? Separarse. Como los leprosos, cuando uno tenía lepra en los días de Jesús, hablé de eso a los niños, uno tenía que separarse para no contaminarse. De hecho, Pablo dijo a los corintios esto: sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Es triste que no todos crean la verdad, pero si insisten en hacer eso, tenemos que separarnos. Judas tenía esa nueva perspectiva sobre Dios, sobre Jesús que había adquirido por el poder de Dios y no quería perderla. Y no quería que nosotros la perdiéramos tampoco. Así que escuchemos sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Versículos 20 y 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Muchos de ustedes saben que Becky y yo nos convertimos en abuelos en septiembre, después de haber criado a 3 hijos. Y para mí es increíble ver el desarrollo de un niño. Empieza la vida con la habilidad de hacer ¿qué? Prácticamente nada, ¿verdad? Respirar, llorar, comer, unas otras cosas que no quiero mencionar, pero con la habilidad de hacer prácticamente nada. Pero con el tiempo desarrolla la habilidad de hablar, caminar, pensar, resolver problemas, hacer muchas cosas hasta que sea adulto. Pues nosotros, antes de recibir al Espíritu Santo, antes de ser llevados a la fe, no podíamos hacer nada espiritualmente. No teníamos una relación con Dios. Y en Efesios 2, Pablo habla de lo que antes éramos y lo que ahora somos. En otro tiempo, ustedes, y se refiere a cualquier cristiano, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Antes, estábamos espiritualmente muertos, pero ya no. Tenemos vida espiritual. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fe. Y ahora podemos tomar decisiones espirituales buenas, positivas, beneficiosas en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que Judas quiere que hagamos, que tomemos la decisión de edificarnos en la fe. Si tú quieres edificarte espiritualmente, ¿qué haces? Kids, what do you do if you want to have a stronger body? What do you do? Work out, ejercicio, consigues una membresía en un gimnasio y vas con frecuencia. Pues él no está hablando de eso, sino de edificarnos espiritualmente. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? Dios. Dios es el único. Y lo hace por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y la palabra griega que se traduce edificarse aquí es la misma que se usaba para edificar una casa. Ahora, cuando se construye una casa o un edificio,
eventualmente se termina la construcción y los constructores se van. Ya no hacen más. Pero en cuanto a nosotros, podríamos llegar al punto en nuestra vida espiritual en que no necesitemos edificarnos más, ser fortalecidos. De ninguna manera. Eso no va a pasar hasta que lleguemos al cielo. Entonces, Judas nos exhorta a dejar en nuestras vidas que Dios continuamente nos edifique para que su palabra pueda impregnar todo nuestro ser. Así, las falsas enseñanzas y las mentiras no van a poder afectar nuestro intelecto, nuestra imaginación, nuestras palabras, nuestras acciones. Porque Dios quiere usar esas cosas ¿para qué? Para sus propósitos y para su gloria. En los días de antaño, he visto fotos de esto en Estados Unidos, me imagino en Venezuela o Colombia o Perú o donde sea. Cuando un granjero necesitaba construir un granero nuevo, ¿qué hacían los vecinos? Ayudaban, ¿verdad? Los otros granjeros y sus familias venían para ayudarle a construir ese granero nuevo. Y él, si en el futuro, si uno de ellos necesitara un granero nuevo, él haría lo mismo. Y cuando Judas nos da el mandato de edificarnos espiritualmente, es plural. O sea, él quiere que hagamos esto individualmente y también juntos, que nos ayudemos unos a otros a ser edificados en la fe. Pero un cristiano podría decir, yo no soy pastor, ¿cómo voy a hacer eso? No soy teólogo, ¿cómo voy a hacer crecer una persona, edificar a otra persona en la fe? Pero, ¿quién tiene el poder? ¿O qué tiene el poder de edificar? ¿La persona o la palabra? Es la palabra. Entonces, cuando uno simplemente comparte lo que sabe de la palabra, cada persona, ¿quién tiene un versículo bíblico favorito? Todo el mundo tiene un versículo bíblico favorito. Podría cantar ese versículo con la persona y dejar que Dios obre. Y mientras más conozcas de la palabra, más podrás hacer eso. En enero del 2025, voy a invitarte a leer con la congregación y con cualquier otra persona que quiera este libro, La Historia. Un libro en que han reunido todos los relatos históricos de la Biblia en orden cronológico. Se lee como una novela. Y te voy a invitar a leer este libro un capítulo cada semana hasta que terminemos. Es posible que lo hayas recibido cuando por primera vez viniste aquí a la iglesia, porque lo regalamos a las personas. Si no tienes una copia, podemos conseguirte una copia. Pero leyendo la historia, vamos a poder, es un primer paso para comprender, tener esa perspectiva que tuvieron María, José, Judas, del plan de Dios. Y habiendo tomado ese paso, entonces podemos profundizar aún más lo que dice Dios en el resto de su palabra. Entonces podemos, tú y yo, edificarnos unos a otros en la fe. También podemos orar. Judas dijo que oremos en el Espíritu. ¿Qué significa? Significa orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra. Su palabra nos dice qué debemos pedir en nuestras oraciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orar en el Espíritu también significa orar dependiendo del Espíritu para suministrar lo que nos falte. Porque en nuestras oraciones hay debilidad. A veces no sabemos qué debemos orar, ni cómo orar. Pero Pablo dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. A veces, la única oración que un creyente puede decir es, pero el Espíritu Santo sabe lo que estamos diciendo. Y llega el mensaje a Dios.
Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando nosotros aquí en esta iglesia decimos que nos apoyamos unos a otros como una familia, y es un valor fundamental de Divine Savior Church, a esto nos referimos. Edificarnos unos a otros con la palabra por medio de la oración. Y cada persona, cada miembro de esta iglesia puede hacer eso. Cuando hace muchos años ahora, Becky y yo y nuestros hijos estábamos de vacaciones en Wisconsin, donde Becky y yo nos criamos. Y estábamos quedándonos con mi papá en el sur de Wisconsin, pero queríamos viajar al norte de Wisconsin para visitar a mis abuelos. Entonces fuimos, Becky, yo, los 3 hijos en nuestro vehículo, y mi papá, mi hermana y mi sobrino en el vehículo de mi papá. Entonces fuimos, visitamos a los abuelos, y en el viaje de vuelta al sur de Wisconsin, estábamos transitando en una carretera de solo 2 carriles. Íbamos hacia el sur y la otra carretera iba hacia el norte. Entonces, nosotros en nuestro vehículo y mi papá, mi hermana y mi sobrino en el de él, delante de nosotros. Entonces yo lo estoy siguiendo. De repente notamos que el carro de mi papá empieza a desviarse hacia la izquierda y entra al carril que venía en sentido opuesto. ¿Qué había pasado? Mi hermana estaba en el asiento de pasajero dormida y mi papá se durmió también. Y empezó a desviarse. No, sus ojos ya no veían la carretera. Entonces la única cosa que yo podía hacer era tocar la bocina fuertemente para tratar de despertarlo y orar a Dios, por favor, Señor, despiértalo. Y bueno, salió bien porque a la última hora, en el último momento, él se despertó y viró para evitar los carros que venían hacia él. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer un cristiano cuando ve que un hermano en la fe se desvía de la fe en Jesús? Judas nos dice, tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Judas entendía personalmente el poder que Satanás tiene de desviar a uno de la fe, porque él se había criado bajo el mismo techo que Jesús, el Hijo de Dios, y se negó a creer en él. Él conocía ese poder que Satanás tiene de desviarnos, ¿verdad? Y no quiere que eso suceda a nosotros. Por eso nos da 3 ejemplos de personas que se desvían. La primera persona es la persona que empieza a dudar de su fe o de dudar quizás de la veracidad de la Biblia. Y la duda, creo que todos tenemos duda de vez en cuando, pero la duda se puede convertir ¿en qué? Eventualmente en la incredulidad. Entonces la primera persona es alguien que duda y está tambaleándose entre la fe y la incredulidad. La segunda persona es una persona que se ha vuelto tan débil en la fe que está a punto de caerse al fuego de la incredulidad. Necesita ser arrebatada. El tercer grupo son personas que han perdido su fe y han caído en una vida de inmoralidad, como quizás el rey David del Antiguo Testamento, cuando cometió adulterio, asesinato y siguió viviendo en ese estilo de vida. ¿Qué nos anima Judas a los cristianos a hacer en tal caso? Cuando vemos que esto está pasando a un hermano en la fe, él dice, tengan compasión, salven y compadézcanse. Dice, cuando una persona tiene dudas, no debemos criticar a esa persona, sino ayudarle a superar las dudas, a afrontar las dudas y resolverlas por medio de la palabra de Dios. Cuando vemos que alguien está al punto de caerse en el fuego de la incredulidad, arrebatarlo, llamarlo al arrepentimiento, para que vea su pecado, para que podamos proclamarle el Evangelio. Compadecernos de la persona que está viviendo una vida de inmoralidad, alguien que ha caído de la fe, pero dice, ten cuidado. ¿Por qué?
¿Conoces una persona que ha caído de la fe y está viviendo de manera muy inmoral? ¿Qué peligro hay para ti si tratas de llamarlo al arrepentimiento? Contagiarse del mismo pecado, ¿verdad? Por debilidad caer en el mismo pecado, por eso dice, ten cuidado. Pero la meta es que los dos, tú y el otro cristiano, se mantengan los ojos en el cielo, en Dios, y no en las cosas pecaminosas. Mis bisabuelos mandaron a sus 3 hijos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, a pelear, no sabiendo cuántos iban a volver. Resultó que uno solo volvió de la guerra, uno solo sobrevivió. Nosotros estamos, como creyentes, estamos en una guerra espiritual, invisible, contra Satanás y contra las mentiras de él, contra los que siguen a él. Entonces, ¿qué confianza podemos tener de poder ganar la guerra y llegar al último día sano y salvo? Llegar sano y salvo al cielo. Él dice, para terminar, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, sino en Él. Él es el único capaz de prevenir que caigamos en la fe, presentarnos sin tacha en la fe en el último día. Y eso no significa que vamos a ganar cada batalla, pero confiando en Él vamos a ganar la guerra. Cuando se construye un edificio o una casa, si el arquitecto o el ingeniero ve que hay cierta parte de la casa que se construyó mal, ¿qué va a mandar a hacer? Que se quite esa parte, que se derrumbe esa parte y que se construya bien. Y es lo que sucede a nosotros espiritualmente a veces. A veces construimos de una manera espiritual que es pecaminosa. A veces es porque ponemos nuestra confianza solo en las cosas de este mundo, en las riquezas, en amigos, en nuestras habilidades, en muchas otras cosas y no en Dios. Y a veces, ¿qué pasa? Vemos el estilo de vida pecaminoso de otra persona y ese estilo de vida parece divertido, parece bueno. Nos parece que esa persona tiene mucha libertad que nosotros no tenemos y nos metemos en ese estilo de vida pensando que nos dará libertad, pero nos hace esclavos al pecado. ¿Cuál es la respuesta? Si encontramos que nos hemos edificado sobre una base pecaminosa, ¿qué debemos hacer? Derrumbar esa parte de nuestra vida por medio del arrepentimiento, confesando ese pecado a Dios, volviendo al pie de la cruz con fe, recibiendo de nuevo ese perdón incondicional que Dios nos da por medio de Jesús y dependiendo de su poder para seguir adelante. Judas dijo que los cristianos, los creyentes, esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tenemos vida eterna solo por la misericordia de Dios, no por algo que nosotros hagamos. Y cada día es solo la misericordia de Dios que nos perdona todos esos pecados cuando nos edificamos sobre una base equivocada. Y podemos contar con esa misericordia, porque es nuestra por medio de la fe en Jesús. Desde una perspectiva humana, creo que cualquier persona puede divertirse en Navidad, ¿verdad? Hay personas que no creen en Dios, que se divierten en Navidad, les gusta celebrar Navidad, pero solamente con la perspectiva que tenían María y José y Judas, podemos celebrar la Navidad de verdad, saber el significado de la Navidad. Y solo por la fe en Jesús podemos mantener los ojos enfocados
en los cielos, desde donde Jesús vendrá por segunda vez, no humildemente, sino con todo poder y toda gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos y a dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y Él nos guardará en la fe hasta ese día. Por eso Judas nos dice, y todos los otros escritores de la Biblia nos dirían esto: vive como si vivieras para siempre. Es la confianza que tenemos como cristianos. Viviremos eternamente por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesús. Mientras tanto, durante esta guerra espiritual, Él dice también, vive con los ojos en los cielos. Amén.